La mañana del 14 de abril amaneció cálida en San Luis Potosí, y Margarita Herrera se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado la noche en vela, repasando en su mente cada detalle del vestido azul marino que había elegido para el día más importante de su hijo, Daniel. A sus 62 años, ya no era la mujer joven que un día fue, pero conservaba una elegancia natural que pocas podían imitar. La tela, de un tono profundo, había costado más de lo que ella solía gastar en sí misma, pero sentía que valía la pena. Era el matrimonio de su único hijo. Desde la muerte de su esposo Rubén, 3 años atrás, Daniel se había convertido en el centro de su vida, la razón que la mantenía de pie. Mientras planchaba el vestido por última vez, no podía evitar pensar en cómo Rubén habría estado orgulloso ese día, y en cómo su ausencia seguía siendo un vacío imposible de llenar. El camino hacia el salón de eventos fue silencioso. Margarita viajaba sola en un taxi, sosteniendo con cuidado el pequeño bolso que combinaba con sus zapatos. Por la ventanilla, veía pasar las calles conocidas, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. Al llegar, lo primero que notó fue el despliegue, flores blancas adornando la entrada, un arco imponente de rosas y un equipo de fotógrafos capturando cada momento. Daniel, vestido de traje negro impecable, estaba rodeado de amigos y familiares de la novia, Fernanda Torres. Margarita esperaba que al verla, su hijo se iluminara, como cuando era niño. Sin embargo, él solo le dedicó un abrazo breve, casi mecánico, antes de girarse hacia otra conversación. Margarita respiró hondo y se dirigió al interior. Buscó su mesa entre las decoraciones y el bullicio, hasta que una joven con una carpeta la detuvo. Era la organizadora del evento, quien con una sonrisa educada le indicó la ubicación asignada, la mesa número 14, al fondo del salón, junto a invitados que Margarita no reconocía. Debe haber un error, pensó. Ella era la madre del novio, merecía estar en la mesa principal, cerca de su hijo. Pero la organizadora insistió. «Está como se pidió, señora». Margarita entendió, sin más explicaciones, que aquello era obra de Fernanda, y que Daniel lo había permitido. Aún con el corazón encogido, se sentó y fingió interés en las conversaciones triviales de sus compañeros de mesa. Observaba a Daniel y Fernanda reír y posar para las cámaras, rodeados de atención y cariño, mientras ella se sentía invisible. No era la primera vez que la hacían a un lado desde que Fernanda entró en sus vidas, pero ese día, en su propia boda, era diferente. Dolía más. Aún así, se dijo que debía resistir. Era el día de su hijo y no debía opacarlo con sus sentimientos. A mitad de la recepción, tras el brindis del padre de Fernanda, ésta tomó el micrófono con una sonrisa tan amplia como artificial. «Tengo una sorpresa para todos», anunció. Como saben, la mamá de Daniel ha estado un poco delicada de salud últimamente, y bueno, he pensado que podríamos ayudarla con una pequeña subasta. ¿Quién quiere llevarse a casa a una suegra enferma? El salón estalló en risas nerviosas, y Margarita sintió cómo su rostro ardía de vergüenza. Antes de seguir, déjame invitarte a ser parte de esta historia. Imagina que fueras Margarita en ese momento, con todos mirando y riendo a costa tuya. ¿Qué harías tú? Comenta aquí abajo tu respuesta. Comparte esta historia con alguien que necesite oírla. Y no olvides suscribirte para más relatos como este. Tu opinión es importante para que juntos podamos dar voz a quienes han sido silenciados. Fernanda, con un tono juguetón pero cruel, volvió a hablar. Vamos, Daniel, ¿cuánto ofreces por tu madre? Margarita buscó en su hijo alguna señal de incomodidad, una defensa, una palabra que la rescatara de esa humillación pública. Pero lo que recibió fue un golpe más duro que cualquier ofensa verbal. Daniel, sonriendo ante sus invitados, levantó su copa y dijo, 200 pesos. La risa del público se intensificó, como un eco que perforaba cada rincón del salón. En ese instante, Margarita sintió que todo el sacrificio de su vida, las horas de trabajo, las noches sin dormir, las renuncias, se reducía a esa cifra miserable. Sus manos temblaban bajo la mesa y las lágrimas amenazaban con caer,
pero se negó a darles ese espectáculo. Fue entonces cuando escuchó una voz grave y firme que rompió la burla colectiva. 50 millones de pesos. El silencio fue inmediato, como si el aire hubiera sido arrancado del lugar. Todos se giraron para ver quién había hablado. De pie, en una mesa cercana, un hombre alto, de piel morena y cabello plateado, la observaba con una mezcla de determinación y ternura. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado, y su porte irradiaba autoridad. Por el honor de cuidar a una mujer extraordinaria, añadió. Margarita sintió un vuelco en el corazón. Lo reconoció al instante. Era Esteban Alhazán, el hombre que, 40 años atrás, le había pedido que escapara con él y que ella, por miedo, había rechazado. Las miradas se cruzaron y por un momento, todo el ruido se desvaneció. Esteban no solo había irrumpido en su humillación, había resucitado un capítulo entero de su juventud. Margarita recordó la enfermería del hospital donde se conocieron, las conversaciones robadas en los pasillos, las promesas de un futuro que nunca llegó. Ahora, él estaba allí, dispuesto a intervenir cuando su propio hijo no lo había hecho. Fernanda, boquiabierta, dejó caer su copa, y Daniel, pálido, parecía incapaz de articular palabra. El murmullo del público creció, mezclando sorpresa, chismes y miradas curiosas. Esteban, sin apartar la vista de Margarita, dio unos pasos hacia su mesa. Ella no sabía si levantarse, abrazarlo, o simplemente dejar que la tierra la tragara. Lo que sí sabía era que, en ese momento, las reglas del juego habían cambiado, y que ya no estaba sola en medio de aquella cruel exhibición. Fernanda intentó recuperar la compostura, forzando una risa que sonó más como un graznido nervioso. «Vamos, Esteban, esto es solo una broma entre familia», dijo estirando las palabras con un tono empalagoso, pero la mirada de él, firme y sin pizca de humor, la hizo retroceder un paso. Una broma es algo que hace reír a todos, no humillar a alguien hasta las lágrimas, respondió con voz grave que resonó en todo el salón. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y varios invitados bajaron la vista, incómodos, al darse cuenta de que habían participado en aquella burla. Daniel, tragando saliva, se levantó finalmente de su silla. «¿Quién eres tú para hablar así en mi boda?», preguntó, intentando sonar autoritario, pero la inseguridad lo traicionaba. Esteban dio un paso más y se presentó. «Soy Esteban Alhazán, y hace muchos años tuve el honor de conocer a tu madre. He seguido su vida, aunque desde lejos, y sé el valor que tiene, un valor que ustedes parecen haber olvidado». Los murmullos se intensificaron. Algunos ya buscaban sus teléfonos para registrar aquel momento histórico en video. Margarita, todavía sentada, sentía cómo su corazón golpeaba contra su pecho. No podía apartar la vista de Esteban, ni tampoco ignorar la oleada de recuerdos que lo acompañaba, las cartas que nunca respondió, la noche en que él le pidió que se fuera con él a Arabia Saudita, y su propio temor a dejar la seguridad de lo conocido. Y ahora, después de 4 décadas, ese hombre estaba ahí, dispuesto a enfrentar a su hijo y su nuera en defensa de su dignidad. Fernanda, consciente de que el control se le escapaba, cambió de estrategia. Con una sonrisa calculada se acercó a Esteban. 50 millones es una cifra impresionante. Tal vez podamos hablar en privado para aclarar las cosas, insinuó. Pero la respuesta de él fue un muro. No hay nada que aclarar. Lo que vi aquí es despreciable y merecía ser expuesto. El murmullo se convirtió en un silencio denso, como si todos esperaran el siguiente golpe. Daniel, visiblemente incómodo, se giró hacia su madre. «Mamá, creo que deberíamos hablar de esto afuera. No es momento para un escándalo». Margarita lo miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, no vio al hijo que había criado con amor, sino a un hombre que había permitido su humillación por complacer a su esposa. «El escándalo lo creaste tú, hijo», respondió con voz firme. «Yo solo estoy recibiendo la respuesta que merezco después de tu crueldad». El salón, adornado con guirnaldas y flores, se había transformado en un escenario de juicio, silencioso. Los invitados observaban, algunos con vergüenza ajena,
otros con evidente satisfacción ante el giro inesperado. Esteban, siempre erguido, se acercó lo suficiente para ofrecerle su mano a Margarita. Ella dudó, no porque no quisiera tomarla, sino porque sabía que aceptar significaba dar un paso que cambiaría su vida. Antes de que pueda continuar, quiero invitarte a reflexionar. Si estuvieras en el lugar de Margarita, humillada por tu propio hijo y defendida por alguien de tu pasado, ¿qué harías? Comenta abajo tu respuesta. Suscríbete para escuchar más relatos reales como este y comparte esta historia con alguien que necesite entender el valor de la dignidad. Tu voz puede inspirar a otros a no quedarse en silencio. Margarita finalmente tomó la mano de Esteban. No hubo palabras, pero el gesto habló por sí mismo. Fue como cerrar un círculo que había quedado abierto 40 años atrás. Daniel frunció el ceño, entendiendo que perdía control sobre la situación. Fernanda, incapaz de ocultar su frustración, apretó los labios y se cruzó de brazos. El fotógrafo oficial, que hasta entonces se había centrado en capturar sonrisas y brindis, no pudo resistirse y encuadró esa imagen. La madre del novio, erguida junto a un hombre que la defendía, mientras el hijo y la nuera quedaban al margen. Esteban se inclinó hacia Margarita, susurrándole algo que solo ella escuchó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y fortaleza. Entonces, él se dirigió a todos. Una madre que ha sacrificado su vida por un hijo no merece desprecio, merece gratitud eterna. Si alguien aquí no entiende eso, debería replantearse lo que significa la palabra familia. Un murmullo de aprobación recorrió varias mesas, mientras otras se hundían en un silencio culpable. Daniel intentó intervenir una vez más. Esteban, no tienes derecho, pero su voz se apagó cuando notó que incluso los padres de Fernanda lo observaban con desaprobación. El daño estaba hecho. La imagen de hijo ejemplar se había desmoronado frente a todos. Margarita, en cambio, sentía que por primera vez en mucho tiempo, el peso sobre sus hombros comenzaba a levantarse, y aunque no sabía qué vendría después, tenía claro que jamás volvería a permitir que alguien, y menos su propio hijo, definiera su valor. Esteban, viendo que la tensión amenazaba con convertirse en una discusión interminable, se dirigió a Margarita con un gesto suave pero firme. «No tienes que quedarte aquí ni un minuto más», dijo, y sus palabras fueron como una llave que abría una puerta que ella había mantenido cerrada por años. Margarita miró alrededor, las mesas lujosas, las flores caras, los rostros curiosos. Comprendió que ese lugar, que debería haber sido símbolo de unión y alegría, se había convertido en un escaparate de su humillación. «Tienes razón», respondió finalmente, y el murmullo de los invitados creció como una ola que anticipaba lo inevitable. Daniel, al escucharla, dio un paso adelante. «Mamá, no exageres. Todo esto fue una broma, nadie quería lastimarte». La voz le temblaba, intentando disfrazar su nerviosismo de autoridad. Margarita lo miró con calma, pero sus palabras fueron filosas. Una broma deja de serlo cuando solo uno se ríe y el otro sangra por dentro. El silencio que siguió fue absoluto. Algunos invitados bajaron la mirada, incapaces de sostener la incomodidad. Fernanda, aún en su papel de anfitriona perfecta, intentó recomponer el ambiente. «Señores, continuemos con la celebración. No hay por qué dramatizar». Pero nadie parecía dispuesto a volver a brindar como si nada. El peso de lo ocurrido se sentía en cada rincón del salón. Esteban colocó su mano en la espalda de Margarita, guiándola hacia la salida, y ese simple contacto transmitía más seguridad que cualquier palabra. Mientras caminaban, Margarita recordó tantas veces en que había defendido a Daniel frente a críticas, en que había trabajado horas extras para pagarle estudios, en que había callado sus propios sueños para verlo cumplir los suyos. Y ahora, él no había sido capaz de detener una burla pública en el día de su boda. La decepción era profunda, pero paradójicamente, también liberadora. Por primera vez, no sentía la obligación de justificarse. En la puerta del salón, un par de invitados se apartaron para dejarles pasar. Algunos susurraban, otros observaban en silencio,
y unos pocos, conmovidos, le dieron a Margarita una mirada de respeto. Daniel no se movió para detenerlos. Parecía paralizado, atrapado entre el orgullo y la vergüenza. Fernanda, con los brazos cruzados, ya planeaba cómo manipular la historia para que ellos parecieran las víctimas. Al salir, el aire de la noche la envolvió como una caricia. San Luis Potosí estaba tranquilo. Las luces de las calles dibujaban reflejos dorados en el asfalto húmedo. Margarita respiró hondo, como si estuviera limpiando de sus pulmones todo el veneno que había inhalado dentro del salón. Esteban abrió la puerta de un coche, negro y elegante, y ella dudó un instante antes de entrar. No porque no confiara en él, sino porque aquel gesto simbolizaba un cambio del que no habría retorno. Una vez dentro, el silencio fue breve. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Esteban. Margarita no supo responder de inmediato. Había pasado tanto tiempo viviendo para otros que no recordaba cómo elegir algo solo para sí. A un lugar tranquilo, donde pueda pensar, dijo al fin. Él asintió y arrancó el coche, alejándose del bullicio y de las luces del salón que quedaban atrás. Durante el trayecto, él rompió el silencio. Hace 40 años me dejaste ir. Yo lo entendí, aunque me dolió más de lo que puedo describir. Pero hoy no pienso quedarme de brazos cruzados viéndote sufrir. Margarita giró el rostro hacia él, y en sus ojos encontró la misma intensidad de aquel joven médico que una vez la hizo soñar con un mundo más grande que su barrio. No sé si puedo rehacer mi vida a esta altura, murmuró. Claro que puedes, respondió él, sin titubeos. No se trata de la edad, sino de decidir cuándo decir basta a quienes no te valoran. Pasaron frente a la plaza central, iluminada y casi vacía. Margarita pensó en cómo tantas veces había cruzado por allí rumbo al trabajo, sin detenerse a mirar los detalles. Las farolas antiguas, el sonido lejano de un saxofón callejero, la fragancia de las flores nocturnas. Era como si esa noche, después de romper con la costumbre, el mundo recuperara su color, y en ese instante, supo que la decisión de salir del salón no había sido un impulso, sino el primer paso hacia algo nuevo. Esteban la llevó a un café pequeño, abierto hasta tarde, con mesas de madera y una luz cálida que contrastaba con el frío de la calle. El camarero los recibió sin preguntas y eligieron una mesa junto a la ventana. Margarita envolvió sus manos alrededor de la taza de café caliente y por primera vez en horas, sonrió con sinceridad. No sé qué va a pasar mañana, confesó, pero sí sé que no quiero volver a ser la mujer que entró a ese salón esta tarde. Mientras removía lentamente el azúcar en su café, Margarita sintió que las palabras empezaban a fluir, como si hubieran estado esperando ese momento de calma para salir. Le contó a Esteban sobre los últimos años, la soledad tras la muerte de Rubén, cómo Daniel había ido distanciándose poco a poco, las llamadas que solo llegaban cuando necesitaba dinero o favores. Esteban escuchaba en silencio, con los codos apoyados en la mesa y los ojos fijos en ella sin interrumpir, como si cada palabra fuera importante. Para Margarita, ser escuchada así era un lujo que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Él, a su vez, le habló de su vida después de que se separaron, de cómo volvió a su país, terminó sus estudios y construyó un imperio médico que nunca le dio la paz que había esperado. Tenía éxito, sí, pero siempre sentía que me faltaba algo, confesó. O mejor dicho, alguien. Margarita bajó la vista, sintiendo que el calor en sus mejillas no provenía del café. Parte de ella quería preguntar por qué nunca la buscó antes, pero otra parte entendía que las circunstancias de entonces eran muy distintas a las de ahora. El café se fue vaciando y la conversación, aunque intensa, se tornó más ligera. Hablaron de lugares que ambos querían visitar, de la música que escuchaban en su juventud y de los viejos amigos que quedaron en el camino. Margarita se sorprendió riendo, algo que no había hecho con tanta naturalidad en meses. El peso en su pecho se aligeraba con cada minuto que pasaba, como si poco a poco fuera recuperando partes de sí misma que creía perdidas. Esteban, sin embargo, no esquivó la realidad. Sabes que si vuelves a tu casa mañana, Daniel y Fernanda intentarán minimizar lo que pasó. Te harán sentir que exageraste, que fuiste tú la que arruinó su boda, dijo con tono serio.
Margarita asintió. Conocía demasiado bien ese patrón. Ya había vivido otras versiones de ese juego y siempre terminaba pidiendo perdón por cosas que no había hecho mal. Esta vez, se prometió, no repetiría la historia. Al salir del café, la noche se sentía distinta. Las calles de San Luis Potosí estaban tranquilas y el aire fresco parecía limpiar no solo sus pulmones, sino también sus pensamientos. Caminaron juntos un par de cuadras, sin prisa, mientras el sonido distante de un músico callejero llenaba el silencio entre ellos. Margarita no sabía hacia dónde iba su vida, pero la simple presencia de Esteban la hacía sentir que podía construir algo nuevo. Llegaron al coche y Esteban abrió la puerta para ella. «Quiero que pienses en algo», dijo antes de que entrara. «No tienes que decidir hoy, pero considera la posibilidad de irte conmigo. Tengo espacio, tiempo y, sobre todo, ganas de cuidar de ti como mereces». Margarita lo miró con sorpresa, no tanto por la invitación, sino porque sonaba menos como una propuesta romántica y más como una promesa de protección y respeto. Durante el camino a casa, Margarita observó las luces de la ciudad pasar una a una, sintiendo que cada farola iluminaba una parte de su memoria. Los sacrificios hechos por Daniel, las veces que aceptó humillaciones disfrazadas de bromas, los momentos en que cayó para no hacer problema. Todo eso se iba acumulando en un rincón de su mente, recordándole que lo ocurrido en la boda no era un hecho aislado, sino la culminación de años de descuido emocional. Cuando llegaron a la puerta de su casa, Esteban apagó el motor y se volvió hacia ella. «No, tienes que responderme ahora», dijo con calma. «Solo recuerda que, donde sea que estés, mereces ser respetada. No olvides eso, Margarita». Ella sonrió levemente, sintiendo que esas palabras se quedaban grabadas como un escudo invisible contra futuras heridas. Esa noche, en su cama, Margarita repasó cada momento del día. No podía borrar la imagen de Daniel alzando la copa y pronunciando esa cifra humillante, ni la de Esteban de pie, interrumpiendo todo para defenderla. Se dio cuenta de que, aunque dolía, el episodio le había dado una claridad que no había tenido antes. Ya no estaba dispuesta a seguir mendigando afecto, ni a soportar burlas para mantener una apariencia de familia feliz. Al día siguiente, la luz del sol entró por la ventana con una claridad casi desafiante. Margarita se levantó temprano, hizo café, y mientras lo bebía, empezó a pensar en pasos concretos. No quería precipitarse, pero sabía que algo tenía que cambiar. Y mientras más lo pensaba, más claro veía que ese cambio implicaba poner distancia con Daniel y Fernanda, no como castigo, sino como un acto de amor propio que había postergado demasiado. Margarita pasó la mañana ordenando papeles y revisando cajones, no porque tuviera un plan definido, sino porque sentía la necesidad de poner en orden lo que le pertenecía. Entre recibos antiguos y fotografías descoloridas, encontró una imagen de Daniel en su graduación universitaria. Él sonreía con orgullo, abrazándola, y ella recordaba claramente el sacrificio que había hecho para pagar esa educación. Vendió su anillo de bodas y trabajó turnos dobles. Un nudo se formó en su garganta. Ese joven agradecido parecía haber desaparecido, reemplazado por un hombre que la veía como un estorbo. Alrededor del mediodía, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Daniel. Llevaba la chaqueta del traje arrugada y el rostro cansado, como si la noche anterior hubiera sido más larga de lo que esperaba. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. Margarita lo hizo pasar, aunque su instinto le pedía mantener la distancia. Él entró con pasos pesados, mirando alrededor, como evaluando qué tanto de su vida estaba guardado en esa casa. Daniel se sentó en el sofá y empezó con un suspiro. «Lo de ayer fue un error. Fernanda se dejó llevar y yo no quise que las cosas se salieran de control». Margarita lo escuchó sin interrumpirlo, aunque cada palabra le sonaba ensayada, como si intentara suavizar la realidad. «No, Daniel», respondió con calma. «No fue solo Fernanda. Tú tuviste la oportunidad de detenerlo y elegiste participar. Eso no se borra con decir que fue un error». Él bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «No quiero que esto nos separe»,
murmuró. Margarita, con un tono más firme, replicó: «Esto no empezó ayer, hijo. Lo de la boda fue solo la culminación de años en los que me has hecho sentir invisible». Daniel frunció el ceño, como si no entendiera, y eso dolió aún más. No ver el problema era parte del problema. El silencio se instaló por unos segundos antes de que él intentara otro enfoque. «Mira, podemos arreglarlo. Podrías venir a cenar una vez al mes, ver cómo están las cosas. Incluso podrías ayudarnos cuando tengamos hijos». Margarita soltó una risa breve, sin humor. «¿Una vez al mes? ¿Para que en ese tiempo pueda olvidar cómo me trataste el resto de los días?» «No, Daniel. No quiero ser una visita ocasional ni una niñera improvisada. Quiero respeto, y eso no se negocia en cuotas». Él se removió incómodo. «¿Y ese tal Esteban? ¿Qué quiere de ti?». La voz de Daniel sonaba más acusadora que preocupada. Margarita lo miró fijamente. «Quiere lo que tú olvidaste darme: respeto, compañía sincera y aprecio sin condiciones. No necesitas entenderlo, pero sí deberías preguntarte por qué un extraño me trata mejor que mi propio hijo». Daniel se levantó bruscamente. «No puedo creer que me estés hablando así el día después de mi boda». Margarita también se puso de pie. «Y yo no puedo creer que el día de tu boda me pusieras precio frente a todos. Si quieres que esta relación se salve, no es con exigencias ni con cenas programadas, es con cambios reales. Y si no estás dispuesto a hacerlos, es mejor mantener la distancia». Él la miró un momento más, pero no encontró palabras. Finalmente, salió sin despedirse, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Margarita se quedó quieta, escuchando cómo el sonido de sus pasos se alejaba, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que perdía, alivio por lo que se negaba a seguir soportando. Esa tarde llamó a Esteban. No habló de promesas ni de decisiones finales, solo le pidió que se vieran para conversar. Él aceptó sin dudarlo, y quedaron de reunirse en el mismo café donde habían estado la noche anterior. Margarita sabía que, aunque el camino que se abría frente a ella era incierto, al menos no estaría sola para recorrerlo. Cuando colgó, se miró en el espejo del pasillo. Vio a una mujer mayor, con arrugas y canas, pero también a alguien que había sobrevivido a pérdidas, a humillaciones y a silencios dolorosos. Por primera vez en mucho tiempo, la imagen que devolvía el espejo le inspiró respeto. Se dio cuenta de que ese era el inicio de algo, no un retorno al pasado, sino la construcción de una vida donde su dignidad estuviera en el centro. Cuando Margarita llegó al café al anochecer, Esteban ya estaba allí, sentado junto a la misma ventana donde habían compartido confidencias la noche anterior. Vestía un suéter oscuro y tenía frente a él 2 tazas de café humeante, como si supiera que ella aceptaría sin preguntar. Al verla, se levantó y le retiró la silla con un gesto caballeroso que, lejos de parecer forzado, le resultaba natural. Margarita se sentó, agradeciendo el calor de la bebida entre sus manos. La noche de San Luis Potosí se había enfriado y un viento suave recorría las calles. ¿Hablaste con Daniel?, preguntó Esteban, observándola con una mezcla de interés y cautela. Margarita asintió, soltando un suspiro. Sí, y confirmó lo que ya sabía. No entiende lo que hizo o no quiere entenderlo. Cree que unas cuantas cenas al mes y mi ayuda futura como abuela resolverán todo. Esteban la escuchó sin interrumpir, pero sus cejas se fruncieron ligeramente, como si contuviera un juicio más duro de lo que mostraba. Ella le relató cada palabra del encuentro, desde la manera en que Daniel había intentado minimizar lo ocurrido, hasta la última frase que había pronunciado antes de irse. No fue solo la humillación pública, Esteban. Es la acumulación de años en los que acepté migajas, creyendo que era suficiente porque venían de mi hijo. Su voz se quebró apenas, pero la mantuvo firme. Esteban apoyó su mano sobre la de ella, un contacto breve pero reconfortante. Margarita, tu valor no depende de él. Nunca dependió de nadie. Guardaron silencio unos segundos, interrumpidos solo por el murmullo de los pocos clientes y el tintinear de las tazas. Ayer me dijiste que pensara en irme contigo, recordó Margarita. No te di respuesta porque no quería que fuera una reacción impulsiva, nacida del enojo o la vergüenza. Pero hoy lo veo diferente. Esteban ladeó la cabeza, atento.
Diferente. ¿Cómo? Ella lo miró fijamente, como una oportunidad, no de huir, sino de empezar de nuevo, lejos de quienes me ven como una carga. Esteban sonrió, pero no con satisfacción, sino con alivio. Si decides hacerlo, no será una deuda conmigo, Margarita. Será un regalo que te das a ti misma. Un cambio para vivir con la dignidad que siempre mereciste. Ella apretó la taza entre las manos, sopesando el peso de sus palabras. No era una decisión ligera. Dejar su casa, su ciudad, y aceptar la compañía de un hombre con el que compartía un pasado intenso y un presente inesperado. Afuera, las luces de la calle reflejaban la vida que seguía su curso. Parejas paseando, jóvenes riendo, un vendedor ambulante cerrando su puesto. Margarita pensó que, mientras ella permaneciera en 1960, el mismo lugar, Daniel seguiría viéndola igual, sin importar cuánto hablara o reclamara. Tal vez, la distancia sería la única manera de que él comprendiera lo que estaba perdiendo. Esteban rompió el silencio. No tienes que decidirlo todo esta noche, pero si lo haces estaré aquí para ayudarte en cada paso. Casa, viaje, lo que necesites. Margarita sintió una oleada de gratitud, no solo por la oferta, sino porque sus palabras carecían de presión. No había exigencia, solo disponibilidad genuina. Eso, pensó, era el tipo de respeto que ya no estaba dispuesta a negociar. Terminada la charla, caminaron juntos por las calles iluminadas. Margarita se dio cuenta de que no tenía miedo. Claro, había incertidumbre, pero no esa ansiedad paralizante que la había frenado 40 años atrás cuando Esteban le propuso irse con él. Esta vez, era distinto. Ahora sabía quién era y lo que valía. Al llegar a la puerta de su casa, Esteban se detuvo. Sea cual sea tu decisión, quiero que sepas algo. No estás sola. Margarita lo miró un momento, y aunque no respondió con palabras, su sonrisa fue suficiente para que él entendiera que su mensaje había llegado. Cerró la puerta detrás de ella con el corazón latiendo fuerte, no por miedo, sino por la extraña y emocionante sensación de estar a punto de empezar un capítulo que nunca imaginó vivir. Esa noche, antes de dormir, Margarita escribió en una libreta 3 palabras que resonaban en su mente: respeto, libertad, amor. No sabía exactamente cómo se entrelazarían en su vida, pero sí que serían la brújula para lo que viniera. Al cerrar la tapa, se prometió no volver a olvidarlas, sin importar las circunstancias. Esa promesa, más que cualquier plan, fue lo que le dio la certeza de que estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, Margarita se despertó más temprano de lo habitual, con una energía que no sentía desde hacía años. No había tomado aún una decisión definitiva sobre irse con Esteban, pero algo dentro de ella ya sabía que no había vuelta atrás a la vida que llevaba. Preparó café, abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco y comenzó a mirar su casa con otros ojos, no como un refugio, sino como un lugar que ya no la representaba. Las paredes estaban llenas de recuerdos, pero también de silencios y ausencias que pesaban demasiado. Tomó una libreta y empezó a escribir una lista de lo que realmente necesitaba llevarse si decidía marcharse. No eran muchas cosas: ropa, algunos libros, fotos que le importaban, y la caja de madera donde guardaba cartas y pequeños objetos con valor sentimental. Mientras hacía el inventario, sintió que se desprendía de un peso invisible, como si cada objeto que dejaba fuera también una carga emocional que soltaba. Cerca del mediodía, sonó su teléfono. Era un número desconocido, pero no tardó en reconocer la voz de Daniel cuando respondió: «Mamá, escuché que estuviste con Esteban anoche. Fernanda está furiosa. Dice que estás dejando que un extraño se meta en nuestra familia». Margarita se mantuvo serena. «Daniel, lo que pasó en la boda no fue asunto de un extraño. Fue un asunto de respeto, y tú fallaste en dármelo». Hubo un silencio incómodo antes de que él replicara: «¿Vas a dejar todo por irte con él? ¿Así de fácil?». Margarita respiró hondo antes de contestar: «No es por él, Daniel. Es por mí, porque me cansé de vivir como si siempre tuviera que agradecer por migajas de afecto». Daniel bufó al otro lado de la línea: «Eso no es cierto. Siempre te hemos cuidado». Ella cerró los ojos conteniendo la amargura.
No, hijo, me han usado. Y lo más triste es que no lo ves. Sin darle oportunidad de responder, terminó la llamada. La tarde la dedicó a empacar algunas cosas en cajas pequeñas. No quería que, si llegaba el momento, el proceso fuera apresurado. En cada objeto que elegía, había un pedazo de su historia. La bufanda que le regaló Rubén en su primer invierno juntos, la foto en blanco y negro de su madre joven, un libro de poemas que Esteban le había prestado décadas atrás y que nunca se animó a devolver. Cada uno de esos elementos le recordaba quién había sido antes de reducirse a las expectativas de otros. Al caer la noche, recibió un mensaje de Esteban. No hay prisa, pero si necesitas ayuda para mover tus cosas, dime cuándo. Margarita sonrió levemente. La diferencia con Daniel y Fernanda era abismal. Esteban no pedía explicaciones, no cuestionaba, solo ofrecía su apoyo. Ese simple gesto reafirmaba que estaba tomando la dirección correcta. Decidió darse un baño largo antes de dormir. Mientras el agua caliente caía sobre sus hombros, imaginó cómo sería despertar en un lugar nuevo, lejos de las miradas críticas y las conversaciones cargadas de sarcasmo. Visualizó un espacio donde pudiera reír sin sentirse juzgada, donde su voz no se ahogara en la indiferencia. Esa imagen se volvió tan vívida que, por primera vez, el miedo cedió su lugar a la ilusión. En la cama, antes de cerrar los ojos, revisó mentalmente lo que dejaría atrás: un hijo que aún no comprendía el daño que había causado, una nuera que nunca la aceptó y una rutina que la había hecho olvidar su propio valor. Y, aunque dolía, sintió que era un duelo necesario para poder renacer. Al amanecer del día siguiente, decidió llamar a una amiga de confianza, Lucía, para contarle lo que estaba ocurriendo. Lucía, al escuchar todo, no dudó en apoyarla. Margarita, si decides irte, yo misma te ayudo a dejar esa casa y a cerrar ese capítulo. No estás sola. Sus palabras fueron un bálsamo y una confirmación de que el cambio no era solo posible, sino también necesario. Antes de colgar, Lucía le dijo algo que se quedó rondando en su mente. A veces, perder a ciertas personas es ganarte a ti misma. Margarita, con una mezcla de tristeza y determinación, entendió que esas eran las palabras que marcarían el rumbo de los próximos días. Y así, con la maleta medio hecha y el corazón dispuesto, comenzó a preparar la conversación final que tendría con Esteban, una en la que ya no habría dudas. El día amaneció claro y con un sol radiante, como si San Luis Potosí quisiera despedirla con luz y calor. Margarita se levantó temprano, revisó la maleta que había preparado y añadió un par de prendas más, junto con un sobre donde guardaba sus documentos más importantes. Mientras doblaba la última blusa, sintió una extraña calma. No había ansiedad, solo la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Miró alrededor de la habitación, consciente de que cada pared y cada mueble habían sido testigos de su vida pasada, pero también de su soledad. Antes de salir, llamó a Lucía para avisarle que ese sería el día. Su amiga le aseguró que pasaría más tarde para ayudarla a cerrar la casa. Margarita agradeció, sabiendo que ese respaldo sería fundamental para que no hubiera titubeos de última hora. Se vistió con un conjunto sencillo pero elegante, el mismo que había usado en un cumpleaños importante años atrás, como un recordatorio de que los nuevos comienzos también merecen su propia ceremonia. A media mañana Esteban llegó en su coche negro, impecable como siempre. Al verla, sonrió con una mezcla de orgullo y ternura. ¿Lista?, preguntó, y ella asintió sin dudar. Cargaron la maleta y la caja de madera en el maletero, mientras Lucía llegaba para despedirse. El abrazo entre ambas amigas fue largo, silencioso, cargado de afecto y comprensión. «Ve y vive como siempre mereciste», le susurró Lucía antes de soltarla. Cuando subió al coche, Margarita no miró hacia atrás de inmediato. Sabía que si lo hacía, podría caer en la trampa de la nostalgia. Prefirió concentrarse en el camino, en cómo las calles conocidas parecían distintas ahora que las atravesaba con la intención de no volver. Esteban, respetando su silencio, condujo sin prisa, como si quisiera que cada kilómetro fuera un puente hacia una nueva etapa. A medio trayecto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel.
«Mamá, por favor, no te vayas así. Podemos hablar». Margarita lo leyó, pero no respondió. Recordó todas las veces que hablar había significado escuchar excusas o promesas vacías, y comprendió que ya no podía gastar más energía en diálogos que no llevaban a ninguna parte. Guardó el teléfono en el bolso y respiró hondo, reafirmando su decisión. Al llegar al aeropuerto, Esteban estacionó en la zona de salidas. Tomó la maleta y la caja de madera con naturalidad, como si no pesaran nada, y la acompañó hasta la entrada. Margarita lo observó mientras caminaban, reconociendo en él no solo al hombre del pasado, sino a un aliado del presente, alguien que no dudaba en ponerse a su lado sin condiciones. En la sala de espera, mientras esperaban el anuncio de embarque, conversaron sobre lo que vendría. Esteban le describió su casa en la costa, los jardines llenos de bugambilias y las habitaciones amplias con vista al mar. Margarita escuchaba con una mezcla de curiosidad y cautela, consciente de que aunque el lugar sonaba idílico, lo más valioso era la promesa, implícita de respeto y tranquilidad. Cuando anunciaron el vuelo, se levantó y tomó su bolso. Esteban le ofreció su brazo, y ella lo aceptó con una sonrisa serena. Caminó hacia la puerta de embarque, sintiendo que, con cada paso, dejaba atrás no solo una ciudad, sino una vida entera que ya no le pertenecía. Al subir al avión, buscó por la ventanilla una última imagen de San Luis Potosí. No vio a Daniel ni a Fernanda, y eso, lejos de entristecerla, le confirmó que había tomado la decisión correcta. Cerró los ojos dejando que el rugido de los motores marcara el inicio de su nuevo capítulo. Durante el vuelo, Esteban le tomó la mano y, sin mirarla, dijo: «Ahora empieza lo bueno, Margarita». Ella apretó su mano en respuesta, sintiendo que, por primera vez en muchos años, el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Y así, entre nubes y luz de mediodía, se permitió soñar con todo lo que estaba por venir, segura de que jamás volvería a permitir que alguien pusiera precio a su dignidad. Aterrizaje fue suave, y el aire cálido y salado del lugar la envolvió apenas puso un pie fuera del avión. Margarita respiró profundamente, como si quisiera grabar ese nuevo olor en su memoria. Esteban, siempre atento, la guió a través del aeropuerto hasta donde un chofer esperaba para llevarlos a su casa. Durante el trayecto, ella observó el paisaje, calles más tranquilas, edificios bajos y un cielo tan despejado que parecía pintado. Había algo liberador en la sensación de estar lejos, de saber que cada kilómetro la separaba del peso del pasado. Cuando llegaron a la propiedad de Esteban, Margarita quedó sin palabras. Era una casa amplia, de paredes claras y ventanales que dejaban entrar la luz natural en abundancia. El jardín estaba cubierto de bugambilias en tonos fucsia y violeta, y el sonido del mar llegaba como un susurro constante. «Aquí no hay prisa ni juicios», dijo Esteban, abriendo la puerta principal. «Este lugar es tuyo tanto como mío, si así lo quieres». Recorrieron juntos las habitaciones, un salón amplio con estanterías llenas de libros, una cocina luminosa que olía a madera y especias, y un balcón desde el cual podía ver el horizonte marino. Margarita se detuvo allí, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el mundo se abría ante ella en lugar de cerrarse. «Es más de lo que imaginaba», dijo en voz baja. Esteban sonrió. «No es el lugar, Margarita, es lo que tú harás de él». Esa primera noche cenaron en el jardín, con una brisa suave y el cielo estrellado, como techo. Conversaron de todo y de nada, de cómo habían cambiado los tiempos, de las recetas que él quería que probara, de los viajes que podrían hacer juntos. Margarita se sorprendió a sí misma riendo con naturalidad, sin el temor de ser interrumpida o menospreciada. Era un tipo de paz que le resultaba casi desconocido. Los días siguientes, se permitió descansar. Caminaba por la playa al amanecer, leía en el balcón, ayudaba a Esteban en la cocina y exploraba el pueblo cercano. Nadie la conocía allí, y esa anonimidad era un regalo. No había miradas críticas ni comentarios malintencionados, solo gente amable que la trataba con cordialidad. Poco a poco, su cuerpo y su mente empezaron a soltar la tensión acumulada por años. Una tarde, mientras organizaba sus cosas en una habitación que Esteban le había preparado,
encontró la foto de Daniel en su graduación. La sostuvo un momento, con sentimientos encontrados. No había odio ni rencor, pero sí una distancia emocional que sabía que no podría acortar de inmediato. Guardó la foto en un cajón, pensando que si algún día él decidía buscarla con sinceridad, estaría dispuesta a escuchar, pero no a costa de su dignidad. Esteban, notando su silencio, se acercó. Pensando en él, ¿verdad? Margarita asintió. Es mi hijo. No puedo apagar eso como si fuera un interruptor, pero también entiendo que amarlo no significa aceptar cualquier cosa. Esteban le tomó la mano. Exacto. Y cuando lo entienda, vendrá. Hasta entonces vive para ti. Al cumplir una semana en su nuevo hogar, Margarita sintió que algo dentro de ella había cambiado de manera irreversible. Se miró al espejo una mañana y ya no vio solo a la madre que siempre se sacrificaba, sino a una mujer capaz de tomar decisiones valientes. La seguridad en su postura, la serenidad en su mirada y hasta la forma en que sonreía hablaban de un renacer. Esa misma tarde, mientras caminaban por la orilla del mar, Esteban le preguntó: si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo de lo que hiciste? Margarita pensó un momento antes de responder. Sí, me habría elegido a mí misma antes, pero no me arrepiento de haberlo hecho ahora. Es el momento perfecto para empezar a vivir de verdad. Y en ese instante, con las olas acariciando sus pies y el sol pintando el cielo de naranja, comprendió que estaba exactamente donde debía estar. La noticia de su nueva vida, inevitablemente, llegó a oídos de Daniel a través de familiares lejanos. Una noche, Margarita recibió un correo suyo. No pedía perdón, pero sí decía que quizás algún día podrían hablar. Ella cerró la computadora sin contestar, no por resentimiento, sino porque sabía que aún no era el momento. Por primera vez, estaba poniendo sus tiempos por encima de los demás, y eso la hacía sentir libre de una manera que jamás había experimentado. Los días se transformaron en semanas, y la rutina en la casa junto al mar se volvió un bálsamo para Margarita. Cada amanecer comenzaba con el sonido de las olas y el aroma de limón y sentir, café que Esteban preparaba, seguido por caminatas tranquilas donde podía pensar sin interrupciones. Descubrió un pequeño mercado artesanal en el pueblo, donde compraba frutas frescas y conversaba con los vendedores locales. Allí, nadie la conocía como la madre del novio, ni como la suegra incómoda. Era simplemente Margarita, una mujer que sonreía y escuchaba historias ajenas con genuino interés. Un día, mientras acomodaba flores en un jarrón, recibió una llamada de Lucía. Solo quería decirte que te escuchas distinta, comentó su amiga. Margarita sonrió. Creo que me escucho a mí misma. Por fin, esa conversación la hizo reflexionar sobre cómo había cambiado su voz interna. Ya no estaba dominada por la culpa ni por la necesidad de aprobación. Ahora hablaba desde un lugar de calma y convicción. Esteban la animó a retomar viejas pasiones. Le regaló un caballete y pinturas, recordando que años atrás ella mencionó que le gustaba pintar. Al principio dudó, pero pronto se encontró pasando horas frente a un lienzo, dejando que los colores expresaran lo que las palabras no podían. Pintar se convirtió en una terapia silenciosa, una manera de procesar todo lo vivido y al mismo tiempo celebrar su presente. Un atardecer, mientras observaban el sol hundirse en el horizonte, Esteban le tomó la mano. Nunca me imaginé que tendría una segunda oportunidad contigo, dijo. Margarita lo miró con ternura. Y yo nunca pensé que me atrevería a tomarla. Pero aquí estamos. No había promesas, grandilocuentes ni juramentos eternos, solo la certeza de que compartían el mismo compromiso, cuidarse y respetarse mutuamente. Pasado un mes, Daniel volvió a escribirle. Esta vez, el mensaje era más largo. Reconocía, aunque de forma torpe, que la boda había sido un error y que Fernanda estaba repensando su actitud. Margarita leyó todo sin prisa, pero al final decidió no responder de inmediato. Sabía que la verdadera reparación no vendría en palabras, sino en acciones sostenidas. Y aún no. Estaba lista para poner su tranquilidad en manos de alguien que tantas veces la había herido. En lugar de enfocarse en lo que no podía controlar,
Margarita dedicó su energía a lo que sí estaba en sus manos. Con Esteban, empezó a organizar un pequeño taller de pintura para mujeres del pueblo, un espacio donde podían reunirse, conversar y aprender juntas. Ver a esas mujeres reír y crear le recordaba que la fortaleza nace muchas veces de la unión y el apoyo mutuo. La relación con Esteban creció de forma natural, sin prisas ni presiones. Compartían cenas, paseos y momentos de silencio que no necesitaban ser llenados con palabras. Margarita comprendió que el amor verdadero no busca poseer, sino acompañar, y por primera vez sentía que su vida sentimental era un refugio, no un campo de batalla. Una mañana, recibió una postal de Lucía con una frase que la hizo sonreír. «Te veo más feliz de lo que nunca estuviste». Margarita la colocó en el espejo del baño, como un recordatorio diario de que había hecho lo correcto. Cada vez que la leía, sentía una oleada de gratitud por haber tenido el valor de cerrar una puerta para abrir otra mucho más luminosa. El día que se cumplió un año desde que dejó San Luis Potosí, Margarita y Esteban organizaron una cena en el jardín para celebrar. Invitaron a nuevos amigos, vecinos y algunas personas que se habían vuelto parte importante de su círculo. Mientras las luces colgantes iluminaban la mesa y el sonido del mar marcaba el ritmo de la noche, Margarita levantó su copa. «Brindo por los nuevos comienzos y por la certeza de que nunca es tarde para elegirnos a nosotros mismos». En ese instante, mirando los rostros sonrientes a su alrededor y sintiendo la mano de Esteban entrelazada con la suya, Margarita supo que había encontrado lo que buscaba: una vida en paz, con respeto y amor verdadero. No necesitaba cerrar todas las heridas del pasado para estar completa. Lo importante era que ya no sangraban, y así, con el corazón sereno y la mirada hacia el futuro, se permitió vivir plenamente, sin miedo y con la firme convicción de que nadie volvería a poner precio a su dignidad.